5 minutos del Espíritu Santo. 13 de julio. Muchas veces nos agredimos a nosotros mismos por errores que hemos cometido en el pasado. Puede suceder que se trate de algo muy viejo, pero que no deja de regresar a la memoria cada tanto y nos lleva a darnos un golpe en la cabeza diciendo cosas como estas. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué no lo evitaste? ¿No valía la pena? ¿Cómo se te ocurrió decir esa tontería? Quizás sabemos que en realidad no somos culpables de lo que hicimos, porque en verdad teníamos una intención buena, no teníamos una mala intención, pero igualmente nos culpamos y nos agredimos por no haberlo evitado. El remordimiento es algo enfermizo. Es un rechazo de nuestros errores que nos limita, nos paraliza, nos llena de angustias y nos encierra en nuestro orgullo herido. No ayuda a un verdadero cambio porque para volver a cambiar de verdad es necesario aceptarse a sí mismo. En cambio, el verdadero arrepentimiento nos hace levantar los ojos hacia Dios para reconocer su amor que nos espera, que perdona 70 veces 7, que nos quiere vivos y felices, que nos regala siempre una nueva oportunidad. Por eso el arrepentimiento, en lugar de debilitarnos, nos fortalece para empezar de nuevo. En lugar de paralizarnos, nos lanza hacia adelante. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale su gracia poderosa para que sepamos perdonarnos a nosotros mismos, para que no nos quedemos anclados en el pasado, para que recuperemos la dignidad y marchemos decididos hacia adelante, rodeados por su amor que nos sostiene. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.